Mis padres, necesitamos espacio, no contactes. Mi hermana dio like. Entendido. Medianoche. Trust congelado, fondo de pensiones vacío, impuestos inmobiliarios a ellos. 4:25 me llamaron 36 veces. El teléfono sonó a las 4:25 de la madrugada. Era la 36ª vez en toda la noche. Estaba tumbada en la oscuridad, mirando la pantalla donde se iluminaba la palabra mamá. No cogí el auricular. Fuera seguía siendo de noche, solo que a lo lejos, sobre los tejados, el cielo comenzaba a clarear con un tono grisáceo. Sentía un vacío frío en el estómago, como si hubiera bebido agua helada con el estómago vacío. Me temblaban las manos, aunque en la habitación hacía calor. La llamada se interrumpió. 3 segundos después volvió a sonar. Extendí la mano, di la vuelta al teléfono con la pantalla hacia abajo y me quedé mirando al techo. El sonido se atenuó, pero no desapareció. Era como un mosquito que no te deja dormir. Solo que ese mosquito era mi madre y yo acababa de hacer algo que ella ni siquiera sospechaba hasta medianoche. No pude dormir en toda la noche. Me quedé tumbada dándole vueltas a lo que había pasado el día anterior. La mañana fue normal. Me desperté a las 8, tomé café y me puse a trabajar. Ser diseñadora autónoma tiene sus ventajas. Puedes trabajar desde cualquier lugar y con cualquier ropa. También hay desventajas. Nadie te ve sentada con una camiseta vieja y sin lavarte bien desde hace 3 días. Pero me gustaba. Era mi trabajo, mi dinero, mi vida. A las 12, como siempre, llamé a mi madre. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, respondió Wendy lacónicamente. Su voz sonaba cansada, un poco irritada. ¿Qué tal, papá? ¿Se acordó de la cita con el cardiólogo? Violet es un hombre adulto, ¿se acuerda? Solo quiero asegurarme. ¿Necesitas que te compre algo? Puedo pasar por allí esta noche. No hace falta, tenemos de todo. La conversación duró 3 minutos. Colgué con la sensación de haber vuelto a hacer algo mal. No sabía qué era exactamente, pero era una sensación familiar. La había tenido desde que tenía uso de razón. A las 5 llamé de nuevo, le pregunté a mi madre si quería que fuera al día siguiente a ayudarla con la limpieza. Wendy dijo que se las arreglaría sola y su voz se volvió aún más fría. Oí a Emi al otro lado del teléfono diciendo algo en segundo plano, riendo. Mamá le respondió y luego volvió a dirigirse a mí. Violet, estoy ocupada. Hablamos más tarde. Por la noche a las 9 escribí en el chat familiar, solo para mantener el contacto, algo sobre que había encontrado fotos antiguas de nuestras vacaciones de verano, de hacía 15 años, que estaría genial verlas juntos alguna vez. Leyeron el mensaje enseguida, Wendy, Ethan, Emi. No hubo respuesta durante 5 minutos, luego pasaron 10. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, esperando, no sé qué exactamente, quizá un emoji, quizá un sí, vamos, algo. A las 9:37 llegó un mensaje de mi madre. Necesitamos espacio. No te pongas en contacto. Lo releí 3 veces. Las palabras no cambiaban. Debajo del mensaje apareció un me gusta de Emi. Mi hermana menor simplemente le dio me gusta a lo que mi madre me había pedido que desapareciera. Me temblaban los dedos mientras escribía la respuesta. Entendido, nada más. Dejé el teléfono y me senté en el sofá, mirando la pared vacía. En mi cabeza, silencio. Ni ira ni dolor, solo silencio, como si me hubieran apagado. Media hora después, el silencio terminó. Primero fue el dolor, agudo, como si alguien me hubiera apuñalado por debajo de las costillas. Me agarré el pecho y miré fijamente el teléfono, donde todavía aparecía el mensaje de mi madre. No te pongas en contacto. Yo que les llamaba todos los días, a veces, varias veces, alguien que iba a visitarlos todos los fines de semana, alguien que pagaba la mitad de sus facturas.
alguien que 5 años atrás había creado un fideicomiso para que no se preocuparan por el futuro, alguien que aportaba dinero al fondo de pensiones de mi padre porque su bufete de abogados no le alcanzaba para una pensión normal, que desde los 25 años pagaba los impuestos de su casa porque Violeta, tú ganas bastante y nosotros estamos pasando por un momento difícil. Les di todo y me pidieron que desapareciera y Emi les apoyó. El dolor se convirtió en ira, fría, nítida como el hielo. Me levanté, cogí el portátil y me senté a la mesa. Las manos ya no me temblaban, mis dedos se movían con precisión, rápidamente, como si supieran qué hacer. Primero, el fideicomiso. Entré en mi despacho, busqué los documentos, lo creé hace 5 años cuando los encargos empezaron a reportar buenos ingresos. El abogado me aconsejó entonces que lo hiciera a través de un fideicomiso. Era más seguro, más fácil de gestionar y mis padres estarían protegidos. Acepté porque quería que estuvieran tranquilos, para que supieran que su hija mayor cuidaría de ellos. La persona de confianza era yo. Los beneficiarios eran Wendy e Ethan. Cambié el estado del fideicomiso a congelado. Un clic con el ratón. Listo. Luego, el fondo de pensiones de mi padre. Durante 3 años aporté dinero allí cada mes. Al principio, $200. El último año, 500. Papá nunca me dio las gracias. Solo una vez dijo, está bien que por fin hayas empezado a pensar en el futuro. Entonces no entendí a qué futuro se refería, si al suyo o al mío. Me retiré de las aportaciones adicionales. Un clic. Listo. Impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Eso fue lo más doloroso. Durante 6 años pagué los impuestos de su casa. Desde los 25 años, cuando empecé a ganar bien, mi madre me dijo entonces que estaban pasando por un momento difícil, que la empresa de mi padre necesitaba tiempo para recuperarse de la crisis. Nos ayudarás, Violet. Tú eres la mayor, ¿lo entiendes? Les ayudé. Cada año antes del 1 de mayo transfería el dinero para los impuestos. $4,300 al año. 6 años. Entré en la página web de Hacienda y encontré sus propiedades. Cambié el contribuyente. Ahora el contribuyente oficial era de nuevo Ethan Morrow, el propietario de la casa. El sistema me pidió confirmación. Lo confirmé. Un clic. Listo. A medianoche había terminado. Cerré el portátil, me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad dormía, las luces de las ventanas se apagaban una tras otra. Me quedé de pie mirando la oscuridad, sintiendo como algo se me encogía en el pecho. No era pena, no era duda, alivio. Me acosté a la 1, no podía dormir. Estaba tumbada con los ojos abiertos, recordando. Tengo 8 años. Mamá se viste, prepara el bolso. Violet, quédate con Emi. Voy a ir a comer con Julia. Pero yo quería ir a casa de Sara. Tú eres la mayor. Tienes que ser responsable. Tengo 14 años. Es de noche, mis padres no están. Emi tiene hambre. ¿Qué hay para cenar? Pregunta. No lo sé. Ahora prepararé algo. ¿Por qué siempre cocinas tú? ¿Dónde está mamá? En una reunión con papá. Volverán tarde. Tengo 17 años. Es la última semana antes de las vacaciones de verano. Violet, ¿no podrías quedarte en casa? Pregunta mamá. Papá y yo nos vamos a Vermont una semana y alguien tiene que cuidar de Emmy. Pero yo quería ir al campamento de verano con la clase. Ya eres mayor para los campamentos. Sé sensata. Me quedé. Emmy tenía 14 años. Podía cuidarse perfectamente sola, pero mamá insistió. Me perdí el campamento. Después mis amigos compartieron fotos, fogatas, el lago, risas. Me quedé en casa viendo series con Emmy. A las 4:25 sonó el teléfono por primera vez esa noche. Miré la pantalla. Mamá, no contesté. 3 minutos después volvió a sonar. Y otra vez, y otra vez. Estaba tumbada y contaba. 10, 15.
20, 25, 30, 36. A las 6 el cielo se iluminó fuera de la ventana. Me levanté y fui a la cocina. Mis manos aún no temblaban. Preparé café mientras escuchaba cómo vibraba el teléfono sobre la mesa del dormitorio. Otra llamada. Bebí el café lentamente a pequeños sorbos. Caliente, amargo, delicioso. Luego volví al dormitorio y cogí el teléfono. 36 llamadas perdidas, todas de mi madre. Abrí el chat familiar y escribí un mensaje, breve, conciso. Pedisteis espacio. Os doy espacio. En todo. Lo envié. Apagué el teléfono. Me senté en la cama y por primera vez en muchas horas sonreí. Pasé la mañana delante del portátil fingiendo que trabajaba. Alquilé la oficina hace un año, una pequeña habitación en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro con una ventana que daba a la calle y el ruido constante de los coches. Costaba $300 al mes, pero merecía la pena. En casa no podía concentrarme. Siempre tenía ganas de picar algo, ver una serie, mirar el teléfono. Aquí trabajaba, o se suponía que debía trabajar. En la pantalla tenía abierto un proyecto, el diseño del embalaje para una pequeña marca de cosméticos orgánicos. La propietaria, Melissa, había encargado una serie de etiquetas para cremas y lociones. Quería algo minimalista pero cálido, tonos verdes, quizá beige, fuentes naturales. Creé 3 opciones, pero ninguna me parecía la adecuada. Miré la pantalla y vi el mensaje de mi madre. Necesitamos espacio. No te pongas en contacto. Emi le había dado a me gusta. Mi dedo se detuvo sobre la 4ª opción de la paleta de colores, pero no veía los colores. Solo veía esas palabras. El teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, apagado. Lo encendí a las 8 de la mañana durante un par de minutos para ver la hora y comprobar si algún cliente había escrito. Vi 7 mensajes perdidos de mi madre, 3 de mi padre y 2 de Emi. No los abrí. Lo volví a apagar. A la 1 del día me rendí. En lugar de diseñar, abrí archivos antiguos, fotos que guardaba en la nube. Encontré la carpeta familia. No la había abierto en 5 años, quizá más. La primera foto, tengo 28 años. Estoy delante de la casa de mis padres con unas cajas. El día de la mudanza. Acababa de alquilar mi primer apartamento de una habitación. Mamá no sonríe en la foto, tiene el rostro preocupado. Papá está detrás con los brazos cruzados sobre el pecho. Emi no está, en ese momento estaba dentro, viendo algo en la televisión. ¿Estás segura?, me preguntó mi madre ese día. Violeta, ¿puedes quedarte? ¿Para qué gastar dinero en un alquiler? Ya tengo 28 años, mamá. Es hora de vivir por mi cuenta. Pero ¿quién ayudará a Emmy? Ahora está buscando su camino, necesita apoyo. Emma tenía 24 años. Acababa de dejar su trabajo en una cafetería, el tercero en un año. Dijo que el gerente era muy exigente, que el horario no le convenía, que necesitaba tiempo para decidir qué quería hacer. Se tienen la una a la otra, respondí entonces. Emma es adulta, se las arreglará. Mi madre frunció el ceño, pero no insistió. Cogí las cajas y me fui. El nuevo apartamento olía a pintura y a vida ajena, pero era mío. La primera noche allí, me tumbé en el colchón en el suelo, miré las paredes vacías y sentí algo parecido a la libertad. Un mes después, mi madre me llamó por teléfono. Violeta, ¿puedes ayudar a Emi? Necesita dinero para un curso de camarera. Quiere probar en ese sector. ¿Cuánto? $800. El curso dura un mes y después te dan trabajo. Yo lo pagué. Emi fue a la primera clase, a la segunda. A la tercera no fue. Dijo que el profesor era aburrido, que eso no era lo suyo. Mi madre la apoyó. No todo el mundo está hecho para la rutina, vio. Tu hermana es creativa, necesita algo diferente. Yo me quedé callada. $800 se esfumaron, pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que Emi era irresponsable? ¿Que mi madre la mimaba demasiado?
no lo habrían entendido o no querrían entenderlo. Recordé el día en que le propuse a Emi que probara el trabajo freelance. Me pareció una buena idea. Podría trabajar desde cualquier lugar a su ritmo. Incluso le ofrecí enseñarle los fundamentos del diseño gráfico. Gratis, por supuesto. No todo el mundo quiere pasarse el día sentado delante del ordenador, dijo Emi con una mueca. Parece muy aburrido. Solo hay que pulsar botones y ya está. Pulsar botones. Entonces sonreí y asentí. No le expliqué cuánto tiempo lleva cada proyecto, cuántos clientes rechazan el trabajo, cuántas noches sin dormir pasé aprendiendo, buscando encargos, construyendo mi reputación. ¿Para qué? No quería escuchar. A las 5 de la tarde encendí el teléfono. No pude aguantar más. Me temblaban las manos cuando pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Los mensajes comenzaron a aparecer uno tras otro. 16 mensajes nuevos, 15 llamadas perdidas. Mamá, a las 9 de la mañana, Violeta, ¿qué has hecho? Llama inmediatamente. Mamá, a las 10. Esto no es serio. No puedes hacer eso, somos tus padres. Papá, a las 11. Violeta, tenemos que hablar. Lo que has hecho está mal. Emi, a las 12. ¿Te has vuelto loca? Mamá está llorando por tu culpa. Mamá, a las 2 de la tarde, llámame ahora mismo, no bromeo. Leía y sentía como algo se me encogía por dentro. No eran las palabras en sí mismas, sino lo que no decían. Ni un lo siento, ni un quizás nos hemos pasado, ni una sola mención al mensaje que lo empezó todo. Necesitamos espacio. No te pongas en contacto con nosotros. Querían que desapareciera, pero solo emocionalmente. El dinero tenía que quedarse. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesa. No respondí. Me levanté, cogí la chaqueta y me fui a casa. Lloviznaba, pero fui andando. No me apetecía coger el autobús y el taxi me parecía sofocante. Solo quería caminar y no pensar. No funcionó. Los pensamientos daban vueltas como un disco rayado. ¿Creen que estoy obligada a ayudarles? Porque son mis padres. Pero porque yo, porque Noemi. Ella también es su hija. Ella también es adulta, tiene 27 años. Pero ella puede buscarse a sí misma, puede dejar el trabajo, puede vivir con sus padres y no pagar el alquiler. Y yo tenía que pagar por todos. Llegué a casa en 40 minutos. Estaba empapada. Entré en el edificio, subí las escaleras. El ascensor no funcionaba otra vez. En el cuarto piso me detuve para recuperar el aliento. Me zumbaban las piernas, tenía el pelo pegado a la cara. Las llaves estaban en el bolsillo de la chaqueta. Las saqué, abrí la puerta y oí pasos en las escaleras. Voces. El corazón me latía con fuerza. Me quedé quieta con la llave en la cerradura. Escuché. Tiene que estar en casa. ¿Dónde se ha metido? La voz de mi madre, aguijoneante, irritado. Wendy, quizá no deberías. Era papá, más bajo, inseguro. ¿Tú también la consientes? Nos ha dejado sin dinero, Ethan. Sin dinero. Abrí la puerta, entré y la cerré. La cerré con llave y la cadena. Me quedé en el vestíbulo, mojada, temblando, escuchando cómo subían las escaleras. Llamaron al timbre de forma brusca e insistente. Me acerqué al videoportero. En la pequeña pantalla aparecieron mamá, papá y Emi. Wendy estaba de pie, pegada a la cámara, con la cara roja y los labios apretados. Papá estaba detrás, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirando al suelo. Emi estaba detrás, sosteniendo el teléfono y grabando. Violeta, gritó mamá a la cámara. Sé que estás en casa, abre. Me quedé allí de pie, mirando la pantalla. Podría no haber abierto, fingir que no estaba, esperar a que se marcharan. Pero algo dentro de mí se rompió. Quizás fue el cansancio, quizás fue la rabia, no lo sé. Abrí la puerta, salí al vestíbulo, cerré la puerta detrás de mí y bajé la mitad de las escaleras para que me vieran, pero no pudieran acercarse a la puerta del apartamento.
¿Cómo te atreves? Empezó mi madre sin saludar. ¿Cómo has podido? Hola, mamá. No, hola, mamá. ¿Sabes lo que has hecho? El banco llamó hoy y dijo que ahora tenemos que pagar los impuestos nosotros mismos, por nuestra propia casa. Es su casa. Es lógico que paguen ustedes. No podemos permitirnos 4,000 al año. He pagado durante 6 años, dije con calma. $25,800 en total. Creo que podéis hacerlo. Wendy se quedó sin habla por la indignación. Papá finalmente levantó la vista. Violet, no se trata de dinero, se trata de respeto, somos tus padres. Nos pedisteis que no nos pusiéramos en contacto, respondí. Os hice caso, os di espacio. ¿Estás bien? Intervino Emmy sin soltar el teléfono. Mamá habló contigo normalmente y tú montaste un circo. Miré a mi hermana. Estaba detrás, con una chaqueta nueva que parecía costar al menos $300. Los vaqueros también eran nuevos, los zapatos, el pelo recién teñido, todo eso lo había comprado mamá, por supuesto, con el dinero de papá o con el mío, quién sabe cómo repartían el presupuesto. ¿Hablaste normalmente? Repetí. ¿No te pongas en contacto es normal? Asfixiaste a mamá con tus llamadas, exclamó Emmy. 3 veces al día, preguntas constantes, control constante. Estaba preocupada. Te metías en nuestra vida. Violet, volvió a hablar mamá con voz un poco más suave. No queríamos ofenderte. Solo necesitábamos tiempo. Pero eso no significa que tengas que llevarte el dinero. Tenemos un acuerdo, ¿Un acuerdo? La interrumpí. ¿Qué acuerdo? Yo no firmé nada. Os ayudé porque sois mis padres. Pero me pedisteis que me fuera y me fui, de todo. Tenéis a Emmy. Continué mirando a mi hermana. Tiene 27 años. Es adulta, trabaja. Que ayude. Emmy gana poco, exclamó Wendy. No puede. Ya no es mi problema, dije en voz baja, y me di la vuelta hacia las escaleras. Violet, Violet, espera, no hemos terminado. Subí las escaleras y cogí las llaves. Las manos me temblaban de nuevo. Abrí la puerta y entré. Detrás de mí oí la voz de mi madre, aguda, enfadada. Mi padre decía algo más bajo. En mí estaba grabando, cerré la puerta. La cerré con llave y puse la cadena. Me quedé en el vestíbulo mirando la puerta cerrada. Y de repente las piernas me fallaron. Me deslicé por la pared y me senté en el suelo con la chaqueta mojada y me eché a llorar. No en silencio, no con cuidado, a gritos como si volviera a tener 8 años y mi madre acabara de decirme que no tenía tiempo para escuchar cómo me había ido el día en el colegio, porque Emmy necesitaba ayuda con el dibujo. Lloraba y no podía parar. Por primera vez en muchos años, lloraba de verdad, sin contenerme, y detrás de la puerta mi madre seguía gritando mi nombre. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje. El teléfono vibró en la mesita de noche y mecánicamente extendí la mano hacia él. Mamá, 7:30 de la mañana. Te arrepentirás de esto, lo cambiaremos todo. No creas que te quedarás impune. Bloqueé la pantalla y volví a dejar el teléfono en la mesita. Me levanté y fui al baño. En el espejo me miraba una mujer desconocida con los ojos enrojecidos y el rostro pálido. Me salpiqué las mejillas con agua fría, tratando de ahuyentar la sensación de irrealidad. Por la noche llegaron otros 8 mensajes. Papams a las 10. Violeta, eso no es propio de una adulta. Tenemos que sentarnos y hablar normalmente. Emmy a las 12. Mensaje de voz, 2 minutos. No lo escuché de inmediato. Lo dejé para más tarde. Mamá Lie a las 2 de la tarde. Contactaremos con un abogado. Lo que has hecho seguramente sea ilegal. Emmy a las 4. Otro mensaje de voz, 3 minutos. A las 5, por fin, abrí el primer mensaje de voz de Emmy. Pulsé play y dejé el teléfono sobre la mesa sin dejar de trabajar. No puedo creer que realmente lo hayas hecho. La voz de mi hermana era aguda, al borde de la histeria.
¿Sabes cuántos años tiene mamá? 67 y papá 70 no pueden trabajar a tiempo completo para pagar todas estas facturas. Y tú simplemente los has abandonado. ¿Por qué? Por un mensaje. Eres tan cruel, Violet. Siempre has sido así. ¿Recuerdas cuando tenías 16 años y no hablaste con mamá durante una semana porque no te dejó ir a una fiesta? Siempre hacías una montaña de un grano de arena y ahora has cruzado la línea, has destruido a la familia, ¿entiendes? Mamá llora todos los días, papá no duerme y tú te sientas ahí en tu apartamento y te crees muy lista, ¿eh? Que nos has castigado, eres una egoísta, ¿vio? Siempre lo has sido, solo pensabas en ti misma. Apagué la grabación sin escucharla hasta el final. Mis manos no temblaban, solo sentía cansancio. No abrí el segundo mensaje de voz. Lo borré sin escucharlo. La semana transcurrió así. Mensajes por la mañana, mensajes por la tarde, mensajes por la noche. No respondí. No los bloqueé, solo los leí, los escuché y dejé el teléfono a un lado. Era como ver una película sobre la vida de otra persona. Utilicé el trabajo como salvavidas. Terminé el proyecto de cosmética orgánica en 3 días. Melissa quedó encantada con el resultado final. Inmediatamente acepté 2 nuevos encargos, el logotipo de un bufete de abogados y una serie de ilustraciones para un libro infantil. Trabajaba 12 horas al día, a veces más. Encendía el portátil a las 8 de la mañana y lo apagaba sobre las 9 de la noche. Comía sin apartar la vista de la pantalla, bebía litros de café. Los clientes estaban satisfechos, el dinero llegaba a la cuenta. Miraba el saldo y no sentía nada, ni alegría ni orgullo, solo números en la pantalla. El jueves por la noche, 5 días después del escándalo, quedé con Tessa. Por la mañana me había escrito, tomamos un café, hace un mes que no nos vemos. Quería decir que no, que estaba ocupada, pero algo me lo impidió. Quizá el hecho de que llevaba casi una semana sin hablar con nadie, salvo con los clientes. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de su trabajo. Tessa trabajaba como asistente de dentista. La clínica estaba a 2 calles de mi oficina. Llegó 5 minutos antes y ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Me saludó con la mano y me sonrió. Tessa tiene 32 años. Está divorciada desde hace 3 años y cría a su hijo Elijah, que tiene 6 años. Nos conocimos en la universidad, en primer curso, cuando ambas intentábamos entender qué eran las integrales. No lo entendimos, pero nos hicimos amigas. Después de la universidad nos veíamos menos. La vida, el trabajo, su boda, luego un hijo, luego el divorcio, pero seguía siendo una persona en la que podía confiar. Tienes un aspecto horrible, dijo Tessa, en lugar de saludarme. Gracias, tú también estás estupenda. Ella se rió. El camarero trajo el café, yo pedí un capuchino y Tessa un americano. ¿Qué ha pasado?, preguntó cuando nos quedamos a solas. No tenía intención de contárselo. Quería decir algo neutro. El trabajo, el cansancio, la primavera siempre es una época difícil. Pero las palabras salieron solas. Le conté todo sobre el mensaje de mi madre, sobre el me gusta de Emi, sobre lo que hice esa noche, sobre el escándalo en el vestíbulo, sobre la semana de amenazas y acusaciones. Tessa escuchó en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, bebió un sorbo de café y dijo: ¿sabes? Siempre pensé que tu familia era un poco enfermiza. Parpadeé sin esperar algo así. ¿Qué? Dabas demasiado, vio. Y ellos solo tomaban. Lo vi ya en la universidad. ¿Recuerdas cuando planeábamos irnos de vacaciones de primavera a Miami? Ya habías comprado el billete y reservado el hotel. Pero entonces llamó tu madre y te dijo que necesitaban ayuda con algo, no recuerdo con qué, y tú lo cancelaste todo, perdiste el dinero del billete y del hotel, te fuiste a casa. Lo recuerdo, tenía 20 años, estaba en segundo curso. Mamá dijo que tenían que trasladar los muebles a una casa nueva,
que Emi no podía hacerlo sola, que necesitaban mi ayuda. Cancelé el viaje. Tessa se fue sola. Conoció allí a un chico con el que luego salió durante medio año. Pensaba que lo entendías, continuó Tessa, que te estaban utilizando, pero nunca te quejaste. Simplemente hacías lo que te pedían. Son mis padres. ¿Y qué? Tessa se inclinó hacia adelante. Los padres también tienen que ser personas normales. No pueden limitarse a tomar y tomar sin dar nada a cambio. Eso no es amor, ¿vio? Es manipulación. La palabra quedó suspendida en el aire. Manipulación. Me quedé sentada dándole vueltas. Quería rebatirlo, decir que Tessa estaba exagerando, pero algo dentro de mí estaba de acuerdo. Solo quería que ellos... Me callé sin saber cómo terminar la frase. ¿Que te quisieran? Sugirió Tessa en voz baja. ¿Vio? O te quieren o no te quieren. No puedes ganarte el amor. No funciona así. Nos quedamos sentadas en silencio. Fuera la gente pasaba, los coches circulaban. Alguien reía en la mesa de al lado. Un día normal. Una vida normal. ¿Qué debo hacer? Pregunté finalmente. Seguir viviendo, respondió Tessa simplemente, sin ellos, o con ellos, pero en tus propios términos, no en los suyos. Asentí, aunque no estaba segura de entender cómo hacerlo. Volví a casa andando, aunque Tessa se ofreció a llevarme, necesitaba tiempo para pensar. Las palabras de Tessa daban vueltas en mi cabeza, no me dejaban tranquila. No puedes merecer el amor, pero lo había intentado toda mi vida. Llamaba todos los días, preguntaba cómo estaban, les ayudaba con dinero, iba a visitarlos todos los fines de semana, hacía todo lo que me pedían e incluso más. Y aún así mi madre me escribió, no te pongas en contacto, y Emi la apoyó y ahora me culpan a mí. El viernes, justo una semana después de aquel escándalo, me llamó Margaret Willoughby. No contesté enseguida. El número no me resultaba familiar, podían ser vendedores o publicidad, pero algo me impulsó a contestar. ¿Violeta Morrow? Una voz femenina, formal, seca. Sí, soy yo. Margaret Willoughby, notaria. Llevo 15 años prestando servicios a su familia. La recordaba. Una mujer alta, con el pelo canoso, siempre vestida con traje de chaqueta, llevaba todos los documentos de mis padres, testamentos, contratos, algunos asuntos legales de la empresa de mi padre. Le escucho. Le llamo para informarle oficialmente de que sus padres han modificado el testamento. Todos los bienes inmuebles y los ahorros pasan ahora a su hermana, Emi Morrow. Usted ha sido excluida de la lista de herederos. Silencio. Oía los latidos de mi corazón, el ruido de los coches fuera de la ventana, los pasos de alguien en el vestíbulo. ¿Violeta, me oye? Sí, gracias por la información. Margaret se calló, como si esperara algo. Quizás una crisis de nervios. Quizás preguntas. Si quieres impugnar esta decisión, puedo recomendarte un abogado. No hace falta, gracias. Colgué el teléfono. Me senté en el sofá, mirando a la pared vacía. Me habían excluido de la herencia, la casa en la que crecí, los ahorros de mis padres. Todo pasaba a manos de Emi. A mí no me quedaba nada. Debería dolerme, pero solo sentía una extraña y fría claridad, como si la niebla se hubiera disipado y por fin pudiera ver la situación con claridad. Me habían demostrado lo que significaba para ellos. Un cajero automático. Mientras les daba dinero, me necesitaban. En cuanto dejé de hacerlo, dejé de ser necesaria para nadie. Por la noche salí al balcón con una taza de té. El cielo se había oscurecido, la ciudad se iluminaba con miles de ventanas. En algún lugar, a 20 minutos en coche, estaba la casa de mis padres. Su ventana estaba iluminada. Mamá está sentada en la cocina, quizá viendo la televisión. Papá está en el despacho, delante del ordenador. Emi está en su habitación, la que iba a ser la de invitados, pero que se convirtió en la suya hace ya 10 años. Pensé,
Quizá esto sea bueno, quizá por fin sea libre. No le debo nada a nadie. No tengo que demostrar que soy lo suficientemente buena. No tengo que intentar ganarme lo que debería ser un regalo. Tessa tenía razón. No puedo ganarme su amor, porque si hay que ganárselo no es amor. El té se enfrió en la taza. Me senté y miré la ciudad, sin sentir alivio, no, pero sí tranquilidad, fría, nítida como el hielo. A las 11 de la noche cogí el teléfono. Abrí el chat familiar donde todo había empezado. Desplacé hacia arriba hasta el mensaje de mi madre. Necesitamos espacio. No te pongas en contacto. Me gusta de Emi, mi entendido. Luego una semana de mensajes, amenazas, acusaciones, manipulaciones. Ni una sola disculpa, ni una sola confesión. Pulsé los 3 puntos de la esquina superior. Eliminar chat. Confirmación. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. El chat desapareció. La pantalla estaba vacía como si nunca hubiera existido. Dejé desbloqueados los números de mis padres y de Emi. Por si acaso, si ocurriera algo realmente importante, un accidente, una enfermedad, algo grave, quiero saberlo, pero ya no volví a abrir los mensajes. Me acosté a la 1 de la madrugada. En sueños volví a ser pequeña, tenía 8 años. Estoy sentada en el porche de la casa de mis padres, esperando a que mamá vuelva. Emi duerme dentro, le prometí que la cuidaría. Mamá dijo que volvería en 1 hora, ya han pasado 3. Estoy sentada y esperando, está oscureciendo, empiezan a hacer frío, pero no entro. Espero a que mamá vuelva y me diga, bien hecho, Violeta, lo has conseguido, estoy orgullosa de ti. En el sueño nunca llegué a esperar. Me desperté a las 6 de la mañana con la sensación de no haber dormido nada. 6 meses pasaron sin que me diera cuenta, como si me hubiera dormido en marzo y despertado en septiembre. Al principio, la vida sin las llamadas diarias a mis padres me resultaba extrañamente vacía. Me despertaba por la mañana y de forma mecánica buscaba el teléfono para llamar a mi madre y preguntarle cómo estaba. Luego me acordaba y volvía a dejar el teléfono. Las primeras semanas, esa sensación no me abandonaba. Era como si hubiera olvidado algo importante, como si hubiera dejado una puerta abierta en algún sitio. Pero poco a poco se fue desvaneciendo. Las mañanas se volvieron más tranquilas. Preparaba café, desayunaba sin prisas, miraba por la ventana, a veces incluso leía, algo para lo que antes nunca tenía tiempo. El trabajo mejoró, sin la constante sensación de culpa, sin Emi, que una vez al mes me escribía, ¿vio? ¿Me puedes prestar $50 hasta que cobre el sueldo? Nunca me los devolvía. Sin la necesidad de ahorrar dinero para las necesidades de mis padres, por fin podía concentrarme. En mayo contraté a Kevin, un estudiante de 3er año que estudiaba diseño gráfico y buscaba un trabajo extra. Tiene 21 años, siempre lleva camisetas arrugadas con logotipos de grupos de rock, bebe litros de bebidas energéticas, pero tiene unas manos de oro, aprende rápido y no le asusta la rutina. Le pagaba $500 al mes por 10 horas de trabajo a la semana. Se encargaba de cosas sencillas, procesamiento de imágenes, preparación de archivos para imprimir, comunicación con las imprentas. Yo me dedicaba directamente al diseño. Los pedidos aumentaron. Subí los precios, no de forma drástica, pero sí notable. Los clientes no desaparecieron. Al contrario, mi cartera creció, al igual que las reseñas. En julio ganaba 4.500 al mes de forma estable. Después de todos los gastos, el alquiler de la oficina, el sueldo de Kevin, los impuestos, los gastos personales, me quedaban unos 2.000. Abrí una cuenta de ahorro separada, la primera en mi vida, solo para mí, no para mis padres, ni para Emi, ni por si acaso. Para mí, para un futuro que aún no imaginaba con claridad, pero que estaba ahí en algún lugar. Cada mes transfería $1.000 a esa cuenta, a veces 1.200, sí, había más pedidos.
En septiembre había acumulado 6.800. Miraba esa cantidad y sentía algo cálido parecido al orgullo. En junio, Tessa me llevó a una reunión de networking para autónomos. Al principio me negué, no me gustan ese tipo de eventos en los que todo el mundo sonríe forzadamente e intercambia tarjetas de visita. Pero Tessa insistió, necesitas socializar más, vio. ¿Sales de casa para algo más que para ir al trabajo? Tenía razón. En los últimos meses mi vida se reducía a casa, oficina, casa. A veces quedaba con Tessa, a veces iba de compras. Eso era todo. El evento se celebraba en un coworking en el centro de la ciudad. Había unas 50 personas, café, aperitivos ligeros y presentaciones. Estaba de pie junto a la mesa de los cruasanes, con un vaso de zumo en la mano, tratando de no parecer fuera de lugar. ¿A ti también te han traído aquí a la fuerza? Oí decir a mi lado. Me giré. Un hombre de unos 35 años, con vaqueros y una sencilla camiseta gris, me sonreía. Tenía el pelo rubio, un poco más largo de lo que está de moda, y gafas de montura fina. Se podría decir que sí, respondí. Alec, dijo tendiéndome la mano, escribo código para startups que luego en su mayoría quiebran. No pude evitar sonreír. Violeta, diseñadora. Hago logotipos para empresas que a veces también quiebran. Entonces estamos en el mismo barco. Hablamos durante aproximadamente una hora. Alec resultó ser inesperadamente fácil de tratar. No me acribilló a preguntas, no intentó impresionarme, simplemente conversamos sobre el trabajo, sobre la ciudad, sobre lo aburridos que son los eventos de networking, pero que hay que asistir porque los contactos son importantes. Al final de la noche me pidió mi correo electrónico para cuestiones de trabajo. Se la di. La anotó en su teléfono, sonrió y se fue. No esperaba que me escribiera, pero 3 días después recibí un mensaje en mi correo electrónico. Hola Violeta, he estado pensando, ¿conoces algún buen diseñador para mi nuevo proyecto? Si no, conozco a uno malo, que soy yo. Escríbeme si te interesa. Sonreí a la pantalla del portátil y le respondí. Empezamos a escribirnos, al principio sobre el trabajo. Me ofreció un pequeño encargo, un logotipo y un par de pantallas para una aplicación móvil. Luego las cartas se hicieron más largas y no solo hablábamos de trabajo, me escribía sobre las películas que veía, sobre libros, sobre que preparaba café en casa porque en las cafeterías siempre estaba demasiado fuerte o demasiado flojo. Yo respondía con respuestas más breves y cautelosas, pero respondía. En agosto quedamos para tomar un café. No era una cita, solo un café después de entregar el proyecto. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca de mi oficina y hablamos de cosas sin importancia. Alec me contó sobre su trabajo. Escribía código para una startup que desarrollaba una aplicación para la entrega de comida a domicilio. El mercado está saturado, pero ellos están seguros de que tienen algo único. Yo solo escribo lo que me piden, cobro y no hago preguntas innecesarias. Me sentía cómoda con él. Por primera vez en muchos años, realmente cómoda. No intentó averiguar mi historia, no me preguntó por mi familia, no me presionó. Simplemente estaba ahí, sonreía y escuchaba cuando yo hablaba. Empezamos a vernos más a menudo, una vez a la semana, luego dos, café, a veces cine, una vez fuimos a una exposición en una pequeña galería, nada serio, nada agobiante, simplemente agradable. En septiembre ya pensaba en él antes de dormir, recordaba cómo se reía de mis bromas, cómo se ajustaba las gafas cuando se ponía pensativo, cómo una vez me acompañó a casa porque no me apetecía ir sola tan tarde por la noche. No le hablé de mis padres, él no preguntó, quizás intuía que era un tema delicado, quizás simplemente no quería entrometerse. Una noche, el miércoles 23 de septiembre, llamaron a la puerta. Eran ya las 9:30 y me disponía a acostarme.
Miré por el videoportero y me quedé paralizada. Era Emmy. Estaba de pie junto a la puerta con la cabeza agacha. Tenía el pelo sin lavar, recogido en una coleta tirante. Llevaba una chaqueta vieja y desgastada. Tenía la cara pálida y ojeras. Parecía como si no hubiera dormido en una semana. Mi primera idea fue no abrir, simplemente fingir que no estaba. Se quedará un rato y se irá. Pero algo me detuvo, quizás su aspecto, quizás simplemente el cansancio de guardar rencor. Pulsé el botón del interfono. ¿Qué quieres? Emmy levantó la cabeza y miró a la cámara. ¿Puedo entrar? Necesito hablar. Habla desde ahí. Vio, por favor. 5 minutos. Me quedé de pie con el dedo en el botón. Una parte de mí gritaba, no, no la dejes entrar, ha venido a por algo, siempre vienen a por algo, pero pulsé el botón para abrir la puerta. Emmy subió lentamente al cuarto piso. Oía sus pasos en las escaleras, pesados, cansados. Cuando llegó a mi puerta, yo ya estaba de pie en la puerta abierta, sin invitarla a entrar. Se detuvo en el umbral. Nos miramos en silencio. No nos habíamos visto en 6 meses. Había adelgazado, envejecido. Yo tengo 31 años, ella 27, pero ahora parecíamos de la misma edad. ¿Puedo pasar? Preguntó Emmy en voz baja. Me aparté para dejarla pasar. Entró y se detuvo en el vestíbulo. No se quitó la chaqueta ni los zapatos. Simplemente se quedó allí de pie. Habla, le dije. Papá está enfermo. Las palabras cayeron en silencio, como una piedra en el agua. Sentí como algo se me encogía por dentro. ¿Qué le pasa? Cáncer de páncreas, 4º estadio. Me apoyé contra la pared. Las piernas se me pusieron como de algodón. ¿Cuándo? Le diagnosticaron en mayo. No quería decírselo a nadie. Decía que lo superaría. Se sometió a quimioterapia, 3 ciclos. No sirvió de nada. ¿Ahora? La voz de Emmy se quebró. Ahora los médicos dicen que hay una posibilidad, una operación en Canadá experimental. Las posibilidades son escasas, un 10%, quizá un 15%, pero es lo único que queda. Y Emmy me miró, tenía los ojos rojos y llorosos. La operación cuesta $50,000. El seguro no lo cubre, es un procedimiento experimental. Lo hemos gastado todo en quimioterapia, pruebas y medicamentos. La casa está hipotecada, pedimos un préstamo. No tenemos ahorros. Se secó la cara con la mano. Intenté conseguir dinero, solicité préstamos, recurrí al crowdfunding, escribí a todos mis conocidos. Nadie puede ayudar, nadie tiene esa cantidad. Me quedé en silencio. En mi cabeza solo daba vueltas una palabra, 50,000. Eres la única, ¿vio? Susurró Emmy. Sé que lo que hubo entre nosotros, sé que nos comportamos fatal, pero es papá. Se está muriendo. Si no le operamos, le quedan como mucho 2 meses. Por favor. Empezó a llorar. No muy fuerte, casi en silencio. Le temblaban los hombros y las lágrimas le corrían por las mejillas. Yo me quedé allí de pie, mirándola. En mi pecho se mezclaban emociones que no podía separar. Dolor. Papá se está muriendo, rabia. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué solo me llaman cuando necesitan dinero? Y cansancio, un cansancio profundo y agobiante. ¿Por qué no me lo dijisteis en mayo? Pregunté por fin. Papá no quería, decía que se las arreglaría solo, que no había que molestarte después de todo, después de que mamá me pidiera que no me pusiera en contacto con vosotros. Emmy asintió con la cabeza, bajando la mirada. Después de que me excluyeran de la herencia, Emmy volvió a sentir. Después de que no dieran señales de vida durante medio año, vio. No me llames así, la interrumpí bruscamente. No tienes derecho. Se calló. Nos quedamos en silencio. Por la ventana pasó un coche, en algún lugar maulló un gato. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. No tenemos tiempo. La operación debe realizarse en 2 semanas.
He dicho que necesito tiempo. Déjame los datos de la clínica. Emi sacó un papel arrugado del bolsillo, me lo tendió. Lo cogí sin mirarlo. Llámame, por favor, susurró Emi. Si no es por nosotros, hazlo por papá. Se marchó. Cerré la puerta tras ella, eché la llave y me apoyé contra la puerta con la espalda. La hoja de papel temblaba en mis manos. La desdoblé. El nombre de la clínica, la dirección, el teléfono, la cantidad. $50,000. Tenía 6,800 en mi cuenta de ahorros. En la cuenta principal, unos 20,000 más ahorrados a lo largo de los años. En la cuenta de negocios, 13,000. En la cuenta antigua que abrí cuando tenía 20 años, 9,000. En total, 48,800. Casi todo lo que tenía. Me senté en el suelo, justo en el vestíbulo, y llamé a Tessa. Hola, respondió ella. ¿Es tarde? ¿Todo va bien? Emi acaba de estar aquí. Tessa se quedó en silencio un segundo. ¿Qué quería? Se lo conté. Tessa escuchó en silencio. ¿Qué piensas hacer? Preguntó cuando terminé. No lo sé. Tienes derecho a decir que no, vio. Después de todo lo que han hecho, tienes derecho. Lo sé, pero no dirás que no, ¿verdad? Me quedé en silencio. ¿Vio? No puedo, susurré. Es papá. Se está muriendo. No han cambiado, ¿lo entiendes? Vendrán a por el dinero y volverán a desaparecer. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no podré vivir conmigo misma. Tessa suspiró. Está bien, haz lo que creas necesario, pero prométeme que no esperarás gratitud por su parte. No esperes que nada cambie. No lo espero. Nos despedimos. Llamé a Alec. Contestó al tercer tono. Hola, ¿ha pasado algo? Le conté brevemente lo sucedido. Él escuchó sin interrumpir. ¿Qué quieres hacer? Preguntó. Darles dinero. ¿Por qué? Porque es mi padre. Incluso después de todo, incluso después de todo. Alex se quedó en silencio durante un minuto. Está bien, dijo finalmente. Entonces, hazlo, pero recuerda, lo haces por ti misma, no por ellos, por ti misma. Lo sé. A la mañana siguiente transferí el dinero. Lo saqué de todas las cuentas de todos los lugares donde tenía ahorros. $50,000. Casi todo lo que había ganado en años de trabajo. Le envié a Emi la confirmación de la transferencia y le escribí un breve mensaje. Para papá, no para ustedes. Apagué el teléfono. Me senté en el suelo en medio del apartamento vacío y lloré. No por pena, no por resentimiento, por alivio, porque había hecho lo que tenía que hacer y ahora era realmente libre. Noviembre llegó con lluvias frías y un cielo gris que parecía no cambiar en semanas. Miré por la ventana de la oficina a las calles mojadas y pensé que ya habían pasado 2 meses desde que transferí ese dinero. No fue mi familia quien me dio la noticia sobre mi padre. Tessa me llamó el miércoles por la noche con voz emocionada. Vio, acabo de encontrarme con tu madre en el supermercado. Me quedé paralizada con la taza de té en la mano. ¿Y? Me dijo que la operación había salido bien. Tu padre se está recuperando, volvieron de Canadá hace una semana. Dejé la taza sobre la mesa para que Tessa no oyera cómo me temblaban las manos. Bien, gracias por decírmelo. Vio, no preguntó por ti. Yo misma le pregunté cómo estabas. Ella solo asintió con la cabeza y se marchó. Nos quedamos en silencio. ¿Estás bien? Preguntó Tessa. Sí, respondí. Y curiosamente era cierto. Emi me envió un mensaje, breve, sin emociones. Papá está vivo, gracias. Eso fue todo, ni una llamada, ni detalles, ni una invitación para ir a verlos. Leí el mensaje, bloqueé el teléfono y volví al trabajo. No sentía resentimiento, sino otra cosa. Vacío, tal vez, o simplemente la aceptación de lo que sabía desde hacía tiempo. Para ellos solo era un salvavidas. Cuando la necesidad desapareció, volví a ser prescindible. No devolvieron el dinero, por supuesto. No lo esperaba.
$50,000 se esfumaron como si nunca hubieran existido. Mi cuenta de ahorros está vacía, la principal también casi. Me quedaban poco más de 2,000 para gastos corrientes. Curiosamente, no me arrepentía. Ese dinero no se lo había dado a ellos, me lo había dado a mí misma, para dormir tranquila sabiendo que había hecho todo lo que podía. Ahora es su historia, su elección, y yo soy libre. Alec apareció en mi vida poco a poco, como el amanecer. Al principio de forma imperceptible, y de repente te das cuenta de que ya es de día. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Los fines de semana íbamos al cine, paseábamos por el parque, incluso cuando hacía frío y llovía. Las noches entre semana, él venía a mi casa con comida china para llevar, veíamos series y hablábamos de cosas sin importancia. Una vez en octubre preparó la cena en su casa. Me invitó y me dijo que quería mostrarme sus dotes culinarias. Llegué a las 7. Él abrió la puerta con el delantal puesto, sonriendo. Espaguetis a la carbonara, anunció solemnemente. Mi receta estrella. Comimos en la pequeña cocina, sentados uno frente al otro en una mesa estrecha. Alec me habló de su familia. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 15 años. No hubo escándalos ni dramas, simplemente se dieron cuenta de que ya no querían estar juntos. Siguen siendo amigos, dijo, mientras enrollaba los espaguetis en el tenedor. Por mí y por mi hermana. No fingían que todo iba bien, pero tampoco convertían nuestra vida en un campo de batalla. Simplemente eran adultos que tomaban decisiones adultas. Yo escuchaba sintiendo algo parecido a la envidia. No era envidia mala, solo tristeza. Me hubiera gustado tener unos padres así, que me respetaran como persona independiente y no como una extensión de ellos mismos o como una fuente inagotable de ayuda. Mi madre me dijo una vez, continuó Alec, que el amor no es una obligación, es una elección. Eliges amar a alguien cada día. Y si no hay elección, si haces algo solo porque así debe ser o estás obligado, eso no es amor, es una prisión. Me miró. No le debes nada a nadie solo por haber nacido, Violet, ni siquiera a tus padres. Dejé el tenedor. Se me hizo un nudo en la garganta. Suena fácil cuando lo dices, porque es fácil. La gente lo complica por culpa, por miedo, por costumbre, pero en esencia es fácil. Tú vives tu vida, y ellos viven la suya, y eso es normal. Esa noche volví a casa tarde, sobre las 11. Fui andando, aunque Alex se ofreció a llevarme. Quería estar sola con mis pensamientos. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza, no me dejaban en paz. No le debes nada a nadie solo por haber nacido. ¿Por qué nadie me lo había dicho antes? ¿Por qué no se me había ocurrido a mí? A la semana siguiente tuvo lugar la reunión. Alec y yo estábamos sentados en la cafetería cerca de mi oficina, la misma donde una vez me reuní con Tessa. Era sábado, a la hora del almuerzo, y no había mucha gente. Pedimos sándwiches y café y hablamos de su nuevo proyecto. La vi primero. Mamá entró, se detuvo junto a la barra y esperó el pedido. Wendy parecía más mayor de lo que yo recordaba, con canas aunque antes se teñía el pelo, más delgada, vestida de forma sencilla, vaqueros, chaqueta, nada nuevo. Se dio la vuelta, su mirada recorrió la sala y se detuvo en mí. Nos miramos durante 5 segundos, quizá 10. Vi algo pasar por sus ojos. Sorpresa, quizá, incluso algo más, pero no se acercó. Simplemente se dio la vuelta, cogió su pedido y se marchó. ¿Todo bien?, preguntó Alec al darse cuenta de que me había quedado paralizada. Sonreí. Sí, todo está bien. Y era verdad. Esperaba sentir dolor, resentimiento, algo agudo, pero solo sentía paz. Era como si se hubiera cerrado un capítulo y por fin pudiera pasar página. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en todo lo que había pasado, en que nunca obtendría de mis padres lo que siempre había querido: reconocimiento, amor, igualdad con Emmy. Nunca dirán lo siento, nunca dirán gracias de verdad.
Nunca entenderán cuánto he dado, y eso duele, pero es su elección, no es culpa mía. Les dediqué mi infancia, los años en los que debía ser solo una niña, no una pequeña madre para Emmy. Les dediqué mi juventud, campamentos de verano, fiestas, despreocupación. Les dediqué dinero, tiempo, cuidados, y aún así no fue suficiente, porque el problema nunca estuvo en mí, estaba en ellos, en su incapacidad para verme como una persona independiente, en su costumbre de tomar sin dar nada a cambio, en su certeza de que siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. Lloré aquella noche, por última vez como resultó ser, no por lástima hacia mí misma, sino por la despedida, adiós a la esperanza de que algún día todo sería diferente. Adiós a la versión de mis padres que había inventado en mi cabeza, cariñosos, atentos, agradecidos. Por la mañana me desperté más ligera, como si me hubiera quitado una mochila que llevaba años cargando. En diciembre me ofrecieron un gran proyecto, el cambio de imagen de una empresa mediana, una compañía de 25 empleados que vende muebles por internet. Necesitaban un nuevo logotipo, una identidad corporativa, el diseño de la página web y el embalaje. El plazo era de 6 meses y el presupuesto de $30,000. Estaba sentada en una reunión con el director, escuchando sus deseos y pensando, puedo hacerlo, es un reto, pero estoy preparada. Firmé el contrato al día siguiente. El primer pago, 10,000, llegó una semana después. Miré el saldo de la cuenta y sentí algo parecido al orgullo. Me estoy recuperando, estoy reconstruyendo mi vida, y esta vez solo para mí. Alec me propuso que nos mudáramos juntos en enero. Estábamos sentados en su apartamento viendo una película y de repente la puso en pausa. Escucha, tengo una idea, díjome un poco incómodo. Quizás sea pronto, quizás sea una tontería, pero he pensado, ¿por qué no probamos a vivir juntos? Lo miré sin entenderlo al principio. No como un compromiso, no para siempre, se apresuró a añadir, solo para probar, a ver cómo nos va. Si no funciona, no pasa nada, nadie se ofenderá, pero creo que puede que nos salga bien. Me quedé callada un momento. Pensaba en mi piso, pequeño, pero mío. Pensé en la independencia que tanto me había costado conseguir. Pensé en lo aterrador que era volver a confiar en alguien, pero luego miré a Alex, sencillo, sincero, paciente, y comprendí. Da miedo, pero quiero intentarlo. Busquemos algo nuevo, dije. Ni tuyo, ni mío, nuestro. Él sonrió tan ampliamente que no pude evitar sonreír también. Empezamos a buscar piso la semana siguiente. Miramos opciones en internet, fuimos a verlos. La mayoría eran demasiado caros, demasiado pequeños o estaban en malas zonas, pero en febrero lo encontramos, un piso de 2 habitaciones en la segunda planta de un edificio antiguo, con techos altos y ventanas grandes. El alquiler era más alto que el que pagaba por mi estudio, pero lo dividíamos a medias y al final nos salía incluso más barato. Firmamos el contrato para el 1 de marzo, tenía un mes para recoger mis cosas, empaquetaba lentamente unas cuantas cajas por noche. En 5 años en ese piso había acumulado muchas cosas, ropa, libros, material de trabajo, vajilla, baratijas. En el trastero encontré un viejo álbum familiar, pesado, con encuadernación de cuero y el grabado Familia Morrow. Mi madre me lo dio hace unos 5 años. Guárdalo, no tenemos dónde guardarlo. Lo llevé a mi habitación, me senté en el suelo y lo abrí. La primera foto era de mi madre y mi padre jóvenes, quizá de 25 años. Wendy sonríe en su boda, Ethan la abraza, parecen felices. Miré la foto durante mucho tiempo, tratando de ver en ellos a las personas en las que se habían convertido. No lo conseguí. A continuación, una foto de mi madre embarazada, luego yo recién nacida. Mi madre me sostiene en brazos, parece cansada pero feliz. Pasé las páginas. Aquí tengo un año. Estoy sentada en la alfombra con juguetes.
Aquí tengo 2, estoy en la guardería con otros niños. Aquí tengo 3, estoy dibujando algo en un papel, mi madre está a mi lado. Luego aparece Emi, mi madre está embarazada de nuevo en la foto, yo estoy a su lado con la mano en su vientre. Tengo 4 años. Emi es un bebé recién nacido, estoy sentada en el sofá y mi madre la pone en mi regazo. Parezco seria, un poco asustada. ¿Tan pequeña? Seguí pasando las páginas. Las fotos se vuelven más escasas. Seguramente mis padres tomaban menos fotos o simplemente no tenían tiempo. Una foto me detuvo, yo tengo 9 años, Emi 6. Estamos en el jardín de la casa de mis padres, cogidas de la mano. Las dos llevamos vestidos de verano, las dos reímos. El sol brilla, la hierba es verde, todo parece perfecto. Miré esa foto durante mucho tiempo, a mí misma con 9 años que aún no sabe lo que vendrá después, que piensa que la familia es para siempre, que los padres aman por igual, que ella es importante no solo como ayudante. Quería decirle algo, advertirle, explicarle, pero ¿qué? ¿Que sus padres la utilizarán? ¿Que Emi siempre será la favorita, que tendrá que ganarse el amor y que aún así no lo conseguirá? Cerré con cuidado el álbum, lo volví a guardar en la caja, la cerré con la tapa, no lo tiré, no pude, pero tampoco me lo llevé conmigo, llevé la caja de vuelta al trastero, lo dejé allí, en su antiguo lugar, entre otras cosas olvidadas. Por la noche, cuando ya estaba todo empaquetado, me senté a la mesa y abrí el diario. Empecé a escribirlo después de aquel escándalo en el portal. El terapeuta al que acudí varias veces en otoño me aconsejó que escribiera. Ayuda a estructurar los pensamientos, dijo. Al principio no lo creía, pero lo probé y realmente me ayudó. Escribí la última entrada. No tuve un final feliz con ellos. Mis padres no se disculparon. Emi no lo entendió. No volvimos a ser una familia como en las películas. Y eso duele, pero está bien. Obtuve algo mejor, libertad. Libertad para no responder por las decisiones de los demás. No tener que justificar que quiero vivir mi vida. No tener que demostrar que soy lo suficientemente buena. Quizás algún día pueda recordar mi infancia sin dolor, quizás incluso les perdone, no por ellos, sino por mí misma, pero por ahora simplemente sigo adelante, sin ellos, y eso también está bien. Cerré el diario y dejé el bolígrafo. Afuera estaba oscureciendo, era la última noche en ese apartamento. El 1 de marzo por la mañana llegó un camión. Alec y su amigo ayudaron a cargar las cajas. Me quedé de pies en el apartamento vacío, mirando las paredes desnudas, el lugar donde estaba la cama, la cocina donde había preparado café, miles de mañanas. ¿Lista?, preguntó Alec, apareciendo en la puerta. Me di la vuelta y lo miré. Luego volví a mirar el apartamento. Luego volví a mirar a Alec. Sí, sonreí. Vamos. Salimos al vestíbulo. Cerré la puerta con llave por última vez y le di las llaves al propietario, que esperaba abajo. Junto al camión, Alec me abrazó por los hombros. Todo irá bien, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Y realmente lo sabía. Por primera vez en muchos años, realmente lo sabía. Nos subimos al coche. Alec arrancó el motor y yo miré por la ventana hacia la casa donde había vivido durante 5 años, luego a la calle, a la ciudad, al cielo, que por fin se había despejado tras semanas de lluvia. Vamos, repetí, y nos fuimos hacia una nueva vida, un nuevo apartamento, un nuevo futuro, sin padres que no habían aprendido a amar, sin Emi que no había aprendido a apreciar, sin la culpa que me había carcomido durante años, solo yo y Alec y el camino por delante, y eso era suficiente.